Estéreo Fe, la radio hecha por cucuruchos, para cucuruchos. Estimados amigos de Ministerio del Quirios, Estéreo Fe, Banda de Música Santo Domingo Misco y Marimba Pocomam, muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy les damos las más cordiales bienvenidas y las gracias por estar en sintonía de su programa Coloquio Musical. Correspondiente a hoy, pues su servidor y amigo de ustedes, Luis Felipe Rosales, les da la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes y agradecemos desde ya el favor de su sintonía. Les agradeceríamos también que puedan compartir esta señal que pues hemos preparado para todos ustedes con todo cariño, este momento que pues vamos a practicar el día de hoy acerca de unos puntos tan importantes del arte musical guatemalteco y pues lo que nos hace parte de las actividades procesionales, pues la música de nuestros rezados y de nuestras alegres procesiones. Así que les invitamos por favor a compartir esta señal a sus amigos, a sus redes sociales, para que pues este mensaje que hoy tenemos preparado con mucho cariño para todos ustedes pues llegue a los amigos que corresponda. Así que muchas gracias a los personeros del Ministerio del Quirios, especialmente a don Enrique Ponza, que hace pocos días pues estuvo de manteles largos. Don Enrique, en nombre de Banda de Música Santo Domingo Misco y Marimba Pocomam, pues le externamos nuestro agradecimiento por creer en nosotros y en este proyecto. Y desde ya pues le deseamos muy felices fiestas de cumpleaños. Así que don Enrique, muchas felicitaciones y que este proyecto al cual pues usted nos ha hecho parte sea para muchos años más y para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que un fuerte abrazo en la distancia, don Enrique. Y pues hoy vamos a iniciar pues nuestro programa pues como lo es con la lectura del Salmo que corresponde el día de hoy, el Salmo 47, hemos el que queremos escogido y que pues queremos compartir con todos ustedes, y dice de la siguiente forma: aplaudan todos los pueblos, aclamen a Dios con voces de alegría. Pues el Señor es el Altísimo, el terrible, un Rey grande sobre toda la tierra. Él somete a las naciones y las pone a nuestros pies. Él eligió para nosotros nuestra herencia, colmó de gloria a su pueblo amado. Dios sube entre voces alegres, el Señor llega al sonido de las trompetas. Canten, canten a Dios, entonen salmos a nuestro Rey, porque Él es el Rey de toda la tierra. Canten un himno. Dios reina sobre todas las naciones. Dios se sienta en su santo trono. Amén. Esperamos que este mensaje del Salmo 47 pues sea de mucha bendición para sus vidas, pues en este programa que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Y hoy pues queremos compartir con ustedes este programa pues de marchas fúnebres y partituras, pues que vamos a disfrutar mucho con un invitado muy especial y que tiene muchísima experiencia en este medio y pues que posee uno de los archivos más grandes de nuestra Cuaresma y Semana Santa guatemalteca y pues de nuestra música festiva procesional en general. Me permito darle la bienvenida el día de hoy a Renato Rodríguez Cuyán. Él pues es un recopilador de la música festiva y fúnebre de nuestros rezados y procesiones. Renato, bienvenido a Ministerio del Quirios, Estéreo Fe, Banda de Música Santo Domingo Misco y Marimba Pocomam en su programa Coloquio Musical. Renato. Muy buenas tardes, maestro Luis Felipe. Muy buenas tardes también a todos los que nos están escuchando, viendo y escuchando en esta tarde de jueves. Para mí es un placer poder compartir hoy con ustedes sobre un poquito del tema de la música, del archivo y todo lo que esto conlleva.
Gracias, Renato, por aceptar la invitación que le hemos hecho, ¿verdad? Y es que parte de lo que pues es las tradiciones de la Cuaresma y Semana Santa y pues ahora pues de las actividades festivas pues es la música, ¿verdad? No podemos concebir una actividad religiosa pues hoy por hoy sin una banda de música y que esa banda de música pues interprete la alegría de las melodías festivas o lo sentido y tétrico de las marchas fúnebres guatemaltecas, tanto nacionales como extranjeras, de lo cual vamos a hablar en un momento. Antes de poder iniciar, Renato, quisiéramos hacerle una pequeña dinámica. Yo voy a decirle a usted unos nombres de unas obras y quiero que usted me cuente con qué la asocia, qué sabe, qué recuerdos le trae cada obra de esas. Así que vamos a iniciar con la primera. La primera es El duelo de la patria. Me trae recuerdos de interpretarla precisamente con la Virgen de Soledad del Calvario frente al Palacio Nacional, el Viernes Santo previo a la pandemia, precisamente. Excelente. Le quisiera dar el siguiente nombre, el maestro Carlos González Peruchijo. Carlos González. En pocas palabras, un gran maestro muy poco recordado. Prácticamente, muy poco recordado y que su aporte a la música, tanto fúnebre como festiva, se mantiene hasta nuestros días, pero se desconoce mucho. Gracias. La siguiente frase, el nazareno de la capilla, o al nazareno de la capilla, usted me corregirá. Sí, es una de las marchas fúnebres, de las primeras que tuve el placer de componer. Sí, la marcha todavía está ahí, sin embargo, sí hay que dar el dato que se le tuvo que cambiar nombre por situaciones que muchas veces se dan con los maestros compositores y es muchas veces el poco apoyo que se tiene por parte de quienes reciben la papelería de alguna marcha fúnebre. Eso se ha visto en toda la vida, hay muchas marchas fúnebres o piezas festivas que originalmente se llamaron de otra forma y que por situaciones ajenas se cambió el nombre y es como la conocemos actualmente. Esta marcha fúnebre se logró estrenar precisamente este año y se titula formalmente Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal. Renato, va a creer usted que no tenía yo el dato, que la marcha la habíamos cambiado. Lo que pasa es que honestamente no suelo como que hablar mucho sobre la música mía. Prefiero que sea la gente quien la escuche, quien tenga su opinión, que al final de cuentas es parte importante cuando uno compone algo. Y pues también para que después de mucho tiempo, porque fueron casi 8 años que la tuve guardada, y finalmente yo como compositor la pueda escuchar por lo menos una vez. Y la verdad es que se siente muy bonito poderla escuchar una primera vez. Felicitaciones, Renato, y es que pues cuando uno compone una marcha fúnebre, un son, pues es como que fuera un hijo de uno, ¿verdad? Hay que estar ahí viendo cómo quedó, si hay que cambiar algo, y pues es parte del proceso de la música, ¿verdad? Sí, ¿no? Y parte de precisamente por ser una parte del alma de uno, porque realmente el componer o escribir algo, cualquier tipo de arte es una forma de expresión del alma, una forma en la que uno expresa lo que realmente uno siente dentro. Entonces, a la hora de uno estar frente a un grupo de más maestros, uno trata que la obra salga lo mejor posible para transmitir ese sentimiento que a uno le provocó a la hora de escribirla. Perfecto, Renato, muchísimas gracias. Les agradecemos a todos ustedes que pues están el día de hoy regalándonos el favor de su amable sintonía y pues los invitamos a compartir esta señal a sus amigos, a su hermandad, a su cofradía, a su familia, a quienes en realidad este mensaje pues sea muy importante. Vamos a iniciar de lleno entonces, Renato, pues con la estructura del programa que tenemos para el día de hoy. Y entonces pues nosotros sabemos, ¿verdad, Renato, que pues de unos años para acá pues las procesiones han sufrido una metamorfosis en lo que a música respecta, puesto que entonces ya se establecen desde hace tal vez unos 15, o usted no me dejará mentir o me corregirá, unos 18 años a 20 tal vez máximo, pues ya existen programas de marchas fúnebres
que pues son del gusto de los devotos cargadores, de las hermandades y quienes se involucran en este proceso. Pero quisiéramos saber, Renato, ¿cómo inicia entonces su interés por recopilar estos documentos, este patrimonio nacional intangible y que pues usted posee en gran cantidad? ¿Cómo empieza entonces su interés por recopilar el archivo de marchas fúnebres y música festiva? Bueno, realmente es un proceso de, ahí sí que bastante tiempo, porque creo que primero empieza el gusto por la música y de ahí ya empieza el gusto a recopilar, primero pues para poder tener material para el registro que uno interpreta, y ya después se va dando la intención de buscar instrumentaciones completas. En general, para la recopilación, todo empezó estando yo muy joven, precisamente estudiando música, que me recuerdo yo que un amigo tuvo a bien regalarme en ese entonces unas partituras de la marcha fúnebre En tu memoria, de Ricardo Mendoza Navas. Y precisamente la guardé porque para mí era pues algo muy especial. Y con el tiempo pues dije yo, ha de ser interesante buscar la instrumentación de otras obras, de otras composiciones guatemaltecas. Y fue así que precisamente con un programa, me recuerdo yo, un programa de San José, de Domingo de Ramos, viendo entre tantas marchas que había una en especial, que es la marcha Escúchame Señor, de la compositora Aide Moncrief. Y no sé por qué, pero en ese entonces, esa en específico, entre tantas marchas curiosas que programaban en San José, esa me llamó mucho la atención y me puse a investigar y me recuerdo que en una página de internet que actualmente ya no existe, encontré un audio de esa marcha con la banda de Víctor Manuel Lara. Y honestamente la marcha para mí fue de otro nivel, fue algo que yo nunca había escuchado. Y me empezó así la idea de indagarla, de buscarla, para que se interpretara un poco más en los distintos cortejos y no solo de vez en cuando. Y fue así como en ese entonces pues tuve la oportunidad de conocer a la familia de la compositora Aide Moncrief, que hasta la fecha pues tenemos una muy buena relación con uno de los nietos. Y me di cuenta ahí que no solo existía esa marcha, existían muchas obras de ella. De hecho, por ejemplo, aquí, para compartir con ustedes, hay unas partituras de la marcha fúnebre Liturgia Fúnebre, la cual fue compuesta a finales de los años 70, estrenada en banda procesional a principios de los años 80, con instrumentación de Víctor Manuel Lara. Y fue esta oficialmente la primera que yo interpreté de ella, originalmente con mi trompeta. Un Domingo de Ramos también. Entonces ahí empezó aquel gusto de buscar marchas de distintos compositores. De ahí pues se dieron circunstancias que pues uno puede decir pues fue suerte o como lo quieran ver, donde ya yo platicaba con distintos maestros y salía a la plática de las marchas que muchas veces los compañeros tenían guardadas. Así como yo en su momento tuve En tu memoria, que un amigo me la regaló, hay otros maestros que tenían una que otra marcha muy rebuscada, pero ahí la tenían que el mismo compositor les había regalado estando en vida. Y me empezaron a brindar copias y ahí empezó el gusto de buscar material principalmente inédito. Obviamente, por situaciones de trabajo, hablando de música, pues me vi obligado también en buscar marchas fúnebres tradicionales, que es algo hasta cierto punto que se hace complicado, porque muchas veces hay una marcha que es muy común, pero realmente cuesta encontrarla, o cuesta encontrar un arreglo que esté bien, porque se da muchas veces en los papeles a mano que traen errores, como podríamos hablar errores en el caso de la gramática, errores de escritura, errores de pronunciación, como se pudiera decir, o errores en cuanto a los matices, porque eso sí me he encontrado muchas veces, que hay partituras que en la instrumentación en una parte tiene un matiz que indica que hay que tocar fuerte y en otro instrumento hay que tocar más suave. Sí se podría hacer dinámicas así, pero hay veces donde sí me encuentro
mucha diferencia en cuanto a esas dinámicas. Entonces, ahí también hay que arreglar eso para que armónicamente quede lo mejor posible. Y en general así empezó, y con el apoyo de distintos amigos y maestros que se empezaron a reestrenar muchas de las marchas que con el tiempo fui consiguiendo. Y da gusto realmente una marcha que literalmente solo uno ha escuchado o solo uno sabe cómo va, escucharla y ya en vivo pues descubrir que es más que una marcha, es una marchona, porque realmente hay marchonas. ¿Verdad? Sí. ¿Hace cuántos años, Renato, usted empieza con esta recopilación de toda esta información? ¿Serán 10 años, 15 años? Ya vamos para 15 años. Por lo menos. Más o menos, ya vamos para 15 años, como 13 años más o menos. Cuando ya formalmente ya empiezo a recopilar. Y no solo a recopilar papeles. En aquel entonces tenía una mi camarita con la que también grababa marchas poco conocidas. Yo creo que algunos recordarán que fue así como prácticamente me empecé a dar como que a conocer, porque habían marchas que las grababa con una camarita pequeña y de ahí sacaba los audios y de ahí se daban a conocer las marchas. Yo recuerdo que una de las marchas que se dio a conocer con esas grabaciones que hice en su momento fue Cristo del Amor, del maestro Andreu Corso, porque esa pues tiempo después se grabó en un disco, pero fue el audio que en su momento yo subí a internet lo que generó ese gusto por grabar esa marcha. Y así han habido otras cuantas marchas que por esos audios que yo grabé en ese entonces se dieron a conocer. Cristo de la Paz, por ejemplo, Cristo de la Paz del maestro Crocker, esa nunca se había grabado. Y esa recuerdo que yo la grabé un Viernes Santo. Y yo creo que es el audio que uno encuentra a la primera cuando uno la busca en YouTube. Entiendo. Es bastante interesante, importante, pues todo este trabajo de recopilación que pues usted se ha dedicado a hacer, porque pues en muchas de las obras fúnebres que pues lamentablemente se van perdiendo en el tiempo, desaparecen, ¿verdad? Y pues es importante que hayan personas, como en su caso, ¿verdad, maestro?, que pues se dediquen a esto. Mucho más ahora que la Semana Santa es decretada como un patrimonio ante la humanidad, ¿verdad? Nos compromete a nosotros pues el poder mantener este tipo de documentación pues a la mano. Renato, fíjese que le manda un saludo los amigos de Estéreo Fe, dice saludos al maestro Renato Cuyán, creador del son Sirimba, dice. ¿Qué nos puede contar de ese son, Renato? Yo no sabía que usted también tenía este son que se llama Son Sirimba. El son Sirimba dedicado a mi querido amigo Néstor Gil. Pues está de más decir por qué. Pero este son es muy especial porque así como algo que desconoce muchas veces la gente, es que hay composiciones que a veces uno hace de forma satírica hacia un amigo, y alguien muy recordado que hacía esto era don Alfonso Colindres. Entonces con el grupo de compañeros y amigos con los que normalmente trabajamos hemos tenido bien esta práctica de dedicar música a distintos personajes, y en este caso recuerdo que ese son se dio por una molestadera que le teníamos a él. Y un compañero que pues ya descansa en los brazos del Señor, cantó algo en tono de burla, pero fue algo que a él le salió así de repente. Y me recuerdo que fue para una posada que empezamos con la idea de querer hacerle un homenaje. Porque ya previamente ya me habían hecho un homenaje y de ahí salió la cumbia de Cuyán, que esa yo creo que algunos la conocen. Sí, y también le quiero contar, perdone aquí que le interrumpa, pero fíjese que hoy por la mañana que pues publicamos también en las redes sociales la invitación al programa, pues también nos hablaron de la cumbia de Cuyán. Nos gustaría entonces que nos platique un poco acerca de estas obras, maestro, pues que al final son parte, ¿verdad?, del patrimonio musical de nuestra Guatemala. Sí, exacto. La cumbia de Cuyán es formalmente composición del maestro Cristian González, y esa fue estrenada en una posada, después de la posada, ni siquiera fue una posada, fue después de la posada, allá en la zona 6, en la iglesia San Jerónimo. Con mi querido amigo Robin Bonilla, precisamente fue afuera de su casa. Ya habíamos terminado la posada y todo, y estábamos esperando el tamal, cuando nos dijo que nos quedáramos ahí un buen rato,
Y me recuerdo yo que dieron partituras sin título. Sin título. Entonces, solo decía cumbia, algo así me recuerdo yo, solo decía cumbia. Y ya, bueno, ni modo, vamos a tocarlo. Y lo más chistoso es que esa noche no había luz. No recuerdo por qué, pero esa noche en específico no había luz ahí. Y salió la cumbia. De ahí, pues, la risa. Ya cuando empiezan a decir que es dedicada a mi persona y me dan el sobre con las partituras, ya, pues... Muchas gracias, ¿verdad? La verdad es que gracias siempre por tomarlo en cuenta. Y pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que se volvió muy popular, porque hasta en Antigua la conocen. En Chimaltenango, en muchos departamentos ya conocen la cumbia, ¿verdad? Entonces sí se volvió una obra bastante conocida, junto con la obra también mi persona. Y pues, bendito Dios, ahí se ha estado interpretando poco a poco. No hay mejor cosa que pues perpetuar el nombre de uno pues en una obra musical fúnebre o festiva, ¿verdad? Y qué mejor que sea otra persona, un segundo o un tercero, que pues le diga a uno, mira, porque cierta cosa o cierto mérito, pues yo te hice esto, ¿verdad? Entonces, de verdad, qué interesante estas historias que nos está contando por acá. Queremos mandarle unos saludos. Aquí tenemos unos amigos que nos están saludando. Aquí estamos. Dice a Javier Paz Burgos, le envía un saludo, Renato. También el maestro José Manuel Ruano Fuentes le envía un saludo. A Tomás Reyes, de parte de nuestro equipo de trabajo, también te mandamos un saludo, Tomás. Maestro, ¿cuál es su actual recopilación de música entre marchas fúnebres y festivas? Es decir, ¿cuál es la magnitud del archivo que usted el día de hoy por hoy pues maneja en lo que respecta a la música? Bueno, la verdad es que es amplio porque se tiene la idea, por así decirlo, que el repertorio fúnebre pues llega a un número como de 500 más o menos. Ya en la práctica, en mi archivo personal son más de 1000 marchas las que he llegado a recopilar. Más o menos como unas 1300 marchas fúnebres. Eso sin tomar en cuenta las versiones, porque hay marchas fúnebres que tienen 3 o 4 versiones. Eso también hay que tocar ese punto, que hay marchas que tienen distintas versiones, que marcan distintas épocas también, valga la redundancia. Pero sí, más o menos en fúnebres alrededor de 1300 marchas. Y en música festiva, ya hace ratos que no me ponía a hacer un recuento de cuántas obras he logrado conseguir, pero sí son más o menos poco más de 800 piezas, entre sones, marchas militares, cumbias, porque hay varias cumbias viejas que han aparecido, corridos, 6x8, foxtrot, en fin, todo tipo de géneros. Para las festivas. Y cuando usted habla de estas 1300 marchas, maestro, ¿usted incluye solo el repertorio nacional o incluye el repertorio internacional? Y también aquí preguntarle, maestro, ¿cómo ha sido su recopilación con lo que respecta a las marchas fúnebres que se interpretan en el interior del país? Recuerdo que usted me mandó hace unos años una obra del maestro Tistoj de Sotonicapán. Y entonces esto a mí me daba el indicio de que pues usted también se ha dedicado a la recopilación del material del interior del país. Cuéntenos un poco de esta variedad del archivo. Bueno, en cuanto al archivo, sí trato de no contar la música extranjera. No de forma despectiva, sino que para tener un recuento más o menos de cuánta música nacional hay. Eso incluyendo pues las tradicionales. Las extranjeras, hablando solo de extranjeras en fúnebres, son más o menos unas 30 marchas. Unas 30, 40 marchas más o menos. Algunas que sí se tiene registro que se tocaron alguna vez en el país, actualmente ya no se tocan, a pesar de ser extranjeras, ya no se tocan. Pero sí, más o menos de extranjeras son como 30 o 40, ¿verdad? Ahora, en cuanto a las marchas del interior del país, ahí es muchas veces complicado, porque es cierto, a veces se puede dar la facilidad de que el maestro compositor o los descendientes del compositor la escaneen y pues me la puedan mandar por WhatsApp, por correo, pero hay muchas veces donde realmente a mí me toca ir personalmente a donde están estas marchas. Y es muy curioso porque fíjese, maestro, que en el interior
aparecen muchas marchas de autores reconocidos de aquí en la capital y que muchas veces aparecen fuera, abandonadas en un cajón, y cuando uno mira los nombres, son muy famosos por otras marchas y ahí hay otras que están totalmente perdidas, pues. Y entonces, cuando se hace esta recopilación en el interior del país, es cuando pues se le da cierto valor a algunas marchas, porque no es solo ir, o sea, se oye fácil ir, regresar, traerla, pero, o sea, llegar, muchas veces me quedaba en el lugar donde me ponía a investigar sobre cierto autor o ciertas marchas, y requiere cierto gasto que a la larga pues no se cubre, sale del bolsillo de uno, y es parte ahí sí que del arduo trabajo que es recopilar en la parte del interior de la República. Y de hecho, yo ahorita tengo pendiente precisamente hacer varios viajes a las distintas aldeas de Zacatepeques, porque ya detecté varios lugares donde hay o archivos perdidos o que apareció una marcha por ahí incompleta, y pues hay que ir a buscarla, ¿no? Y darle su lugar, ¿verdad? Dentro del repertorio, porque pues a veces resulta que pues como no se conoce la marcha, pues no se toca, ¿verdad? Entonces aquí en Guatemala, en la capital, pues estamos muy cuadrados al repertorio que pues ya las hermandades nos han dado, pero pues hay muchísima música extranjera, ¿verdad? Incluso tanto del interior del país como fuera del país, que pues vale la pena también darle su espacio en esta parte. Renato, ¿qué particularidades nos puede compartir acerca de su archivo musical? Es decir, ¿cuáles son en realidad esas verdaderas obras? Si usted dice, no, para mí esta marcha pues es una verdadera joya, y pues yo me doy el gusto de decir que yo tengo esta marcha, ¿verdad? Que tal vez en una exclusiva pues yo la tengo, o alguna marcha que se haya reconstruido. Pues hoy vemos que usted trae bastante material aquí para compartirnos, pero sea usted el que nos cuente ¿qué es lo más importante y cuáles son esas obras particulares que usted tiene en su archivo musical? Bueno, como cosas curiosas, hay que hacer mención a una en específico, una marcha fúnebre del maestro Felipe Siliésar, que es un compositor de los años 40, 50, y que tiene la característica que esta marcha tiene una gran variación en cuanto a los compases. Estamos acostumbrados que la marcha está a 4/4. Y para la gente que nos está oyendo, que no sabe mucho del tema musical, son 4 pulsaciones las que se llevan en una marcha fúnebre, prácticamente. Pero las marchas fúnebres del maestro Siliésar sí cambian mucho en cuanto a los compases. Y hay una en específico, que es la que tengo ahí en la casa, que, si mal no me recuerdo, empieza en 6/8, que es la escritura que tiene los sones. Así es. Pasa a 3/4 y, si mal no me recuerdo, termina en 4/4. O sea, tiene su forma muy extraña en cuanto a la estructura. Y al momento de consultarlo con maestros ya mayores, sí era una marcha muy interpretada, y se hizo mención con el maestro Juan Antonio Ramírez Capula, quien vive allá en la zona 21. Juan Antonio Ramírez Cordero Capula. Exacto, le mandamos Capula. Un saludo a Tonito. Sobre otra marcha fúnebre que se tocaba mucho en la parroquia, que precisamente hace poco me di cuenta que tenía 2 nombres, que aparecen en unos papeles como marcha fúnebre y otros papeles donde aparece como la Cruz de Milagro. Y esta marcha fúnebre, la introducción, recuerdo que tiene un compás un poquito raro. No me recuerdo cómo es que están los compases, pero está rara la marcha, y pasa a media marcha a 4/4. Entonces, cuando esa marcha se interpretaba, se empezaba directamente donde ya empezaba el 4/4. Entonces la hora se tocaba incompleta. Sí. Pero son cosas muy curiosas, porque no es normal realmente no es normal encontrar marchas fúnebres de ese tipo. Y bueno, hablando de marchas que a mí en lo personal me han encantado, hay varias. Hay una marcha fúnebre del maestro Enrique Castro que se llama Domingo de Pasión. Para mí es una composición increíble y muy parecida, si se le puede hacer así, a Desolación.
y muy ajena a las demás marchas fúnebres de Enrique Castro, porque esa es una peculiaridad que con Enrique Castro, Desolación y Domingo de Pasión son tan distintas a las demás marchas. Y están las marchas fúnebres de ahí de Moncrief, las que yo he logrado trabajar, que en estos casos pues algunas no se han interpretado todavía. Me recuerdo que hay una llamada En este Valle de Lágrimas, que esa tengo la dicha de tener las partituras originales del puro arreglo de Víctor Manuel Lara. Y esta obra es de corrido, es continua, no tiene ninguna casilla, no tiene nada, sino que son 6 minutos de obra completa. Es un papel grandote, es un papel grandote. Y lo interesante es de que la marcha fúnebre funciona, todas las partes que tienen funcionan y no se parecen entre sí. Entonces son peculiaridades muy curiosas de este tipo de música. Y no digamos en el lado festivo, que en el lado festivo pues hay pues muchas curiosidades, muchos sones raros que se han encontrado. Es muy poco común encontrar un son en tonalidad menor, sí los hay. Y de hecho por aquí traigo uno como ejemplo. Precisamente es de las partituras más recientes que han llegado a mi archivo, y es una de la maestra Aide Moncrief, precisamente, que se llama el Indio Llorón. Y esta composición, a la hora que tuve la oportunidad de trabajarla en computadora, parece vals, precisamente por el tono menor, por ser una composición continua, sin casillas, sin dar signos, sin ningún tipo de regresos. Y es una obra muy, muy especial, muy, muy, muy especial. Realmente que vale la pena rescatarla. Algo complicada, porque sí, la música de ella es muy complicada. Y así hay otras peculiaridades, hay versiones también de distintas obras, tanto fúnebres como festivas. Me recuerdo que de Pueblo Nuevo Viñas hay como 3 versiones del corrido, a pesar de que esa pieza se toca de memoria, existen 3 o 4 versiones con distinta tonalidad. En marchas fúnebres también, de Señor Pequé, tengo 2 versiones. Sí, Señor Pequé, perdón, y le interrumpa acá, y sí, para los que los cucuruchos y las devotas cargadoras y quienes nos conocen, pues la marcha Señor Pequé existe en 2 tonalidades para tocar en la calle, ¿verdad? Incluso nosotros pues tenemos en nuestro repertorio una versión corta, ¿verdad? Porque a veces pues la cuadra es demasiado corta y la marcha es larga, entonces hay que cortar la marcha, entonces ahí nos evitamos de esas complicaciones. Y ese es un tema muy importante, porque al momento de encontrar partituras que ya aparecen, como dirían por ahí, mutiladas, que les falta una repetición o está resumida, dirían ahí, eso se convierte en otra versión, porque es un papel oficial que se está utilizando, entonces se convierte en otra versión. Y sí, a lo largo de la recopilación sí me he dado cuenta que más o menos en los años 60 se fue dando este fenómeno donde muchas marchas, a la hora de ser transcritas, eran resumidas. Por ejemplo, Cruz Pesada, Señor Pequé. Cruz Pesada, la versión original es muy larga, es bastante larga. Y fue en esa época donde se fueron dando esos cortes, y ahí se van dando distintas versiones. Con Señor Pequé hay 2 tonalidades, y recuerdo que también hay unos papeles que están de corrido, no tienen casillas. Exacto. Y yo creo que, si mal no estoy, existe una tercera versión, que en algún momento quien la interpretó fue el maestro Carlos Echigoyen, si mal no recuerdo, pero a mí sí me comentaron que existe una tercera versión. Sí, y es que es importante que pues muchas veces reconozcamos que una marcha fúnebre pues puede hasta tener hasta 2 nombres, ¿verdad? Parte de eso es aquella marcha Chalchuapa y Barrios, ¿verdad, Renato? Que pues también se conoce como sacrificio, ¿verdad? En los programas actuales pues se programa como sacrificio, ¿verdad? Lo que pasa es que programar Chalchuapa y Barrios es un poquito fuerte políticamente hablando. Entonces, sacrificio es un poquito como que más suavecito, pero la marcha formalmente se llama Chalchuapa y Barrios. Sí, es una marcha por demás, un monumento. Es increíble esa marcha. Y ahí hay que hacer una aclaración, que sí existe una marcha llamada Sacrificio, que es de otro compositor que era músico, trabajó con la banda del maestro Carlos Gómez en los años finales de los 80, principios de los 90, y es una marcha dedicada a Jesús del Perdón, de la antigua Guatemala. Y hay que hacer esta aclaración porque
estamos hablando de sacrificio, que existen 2 marchas con ese mismo título. Existen 2 marchas. Entonces, hay que aclarar que la que se llama Chalchuapa y Barrios es la que se conoce popularmente, la que está grabada en un disco de la parroquia. Mientras que el otro sacrificio es una que está grabada en un disco de San Francisco el Grande, allá en Antigua Guatemala, con el maestro Carlos Gómez. Y son 2 marchas totalmente distintas. La marcha sacrificio que no se conoce es más o menos de los años 70s, 80s. La marcha Chalchuapa y Barrios no se sabe desde cuándo viene y desde autor desconocido. Y aquí pues también se dan en los homónimos, ¿verdad? Las marchas fúnebres, que de repente pues hay 2 obras con los mismos nombres, ¿verdad? Maestro, ¿y qué más nos trae de sus obras pues aquí inéditas y que pues usted cree que son joyas musicales para que compartamos con los amigos de Coloquio Musical? Bueno, aquí hay de todo un poco. En este caso, pues aquí hay una partitura de la marcha fúnebre Descendimiento a las 3 de la tarde del maestro César Augusto Hernández, el maestro de los dedos de oro. Y aquí la voy a enseñar. Y una peculiaridad que tienen este tipo de marchas, y yo creo que los maestros mayores han de recordar, es que estos arreglos eran hechos por el maestro Manuel Estrada. Y esta es una cosa que hay que tocar y hay que ser muy directo en cuanto al tema de que hay varias marchas que fueron arregladas por otros grandes maestros. El maestro Manuel Estrada era pero personaje monumental. Fue, según me ha contado su hija, y él fue contemporáneo del maestro Rafael García Reynolds, y entre ellos, de buena forma, entre ellos competían musicalmente. De hecho, existe la referencia de un concurso que se hizo de música militar, donde ganó el maestro Manuel Estrada con la marcha En Pos del Espadín, y le ganó a una marcha de Rafael García Reynolds. Juárez Castellanos es otro que él trabajó muchos arreglos de muchas marchas, y precisamente que tocamos este tema, el asunto de los arreglistas, que es muy, muy desconocido, muy poco tocado. Y ahorita que tocamos este tema de esta marcha fúnebre, el maestro Manuel Estrada realmente le hizo arreglos a una gran parte de compositores de los años 80 y 90, y no solo de marchas fúnebres, porque hemos logrado detectar que él le hizo los arreglos a las composiciones a Aníbal Delgado, Ave Nahual, la versión de Marima de Maricumbia, es arreglo del maestro Manuel Estrada. Y asimismo, pues hay otros trabajos de él que hasta la fecha se siguen interpretando, pero se desconoce que fue él la persona musicalmente intelectual que estuvo detrás, él ya era el arreglista. Aquí tenemos también una partitura de la marcha fúnebre Llegó del Mar, de otro gran arreglista, José Manuel León, que muchos lo recordarán ahí. Ahí sí que él tenía una gran facilidad a la hora de componer, una gran facilidad, y prácticamente a cada rato estaba componiendo sones, corridos fúnebres, rescató varias versiones antiguas, y precisamente en el archivo tengo un arreglo de Señor de la Merced que él hizo, que es un poquito, en cuanto a la estructura, es algo diferente a la versión que normalmente se conoce. También fue el rescatista de las marchas fúnebres de Julián Paniagua, que ese es un tema muy interesante porque de Julián Paniagua se desconoce mucha de su música, y él fue de los que trabajó algunas de las marchas fúnebres que estaban perdidas de Julián Paniagua. Solo para terminar esta parte, maestro, yo le quiero contar que esta es una de mis marchas a la cual yo le tengo muchísimo respeto, que es Llegó del Mar, porque pues, precisamente el matiz de entrada pues, es una nota demasiado alta para lo que pues, estamos acostumbrados en las procesiones, y es dedicada, me parece, al Señor Sepultado Cristo del Amor de Santo Domingo. Sí, así es. El arreglo se lo hizo, bueno, el maestro José Manuel León, se lo hizo al licenciado José Luis Barrios, quien fue el fundador de la Hermandad de Jesús de la Buena Muerte.
Y sí, efectivamente está dedicada al Señor Sepultado de Santo Domingo. Esta y otra marcha llamada Real Hermandad. Real Hermandad, que sí. esa es una pero marchona. Y de hecho esa marcha Real Hermandad no ha tenido como la grabación y la divulgación que merece, porque la única concepción que yo tengo de esta marcha Real Hermandad pues es en aquellos discos de que Santo Domingo sacaba de sus conciertos de velaciones de viernes de Cuaresma. Solo una vez en la vida yo vi grabada Real Hermandad, ¿verdad? Y como usted ya lo dice, maestro, es una marcha que pues merece el lugar en el repertorio fúnebre guatemalteco. Sí, realmente esa marcha fúnebre, esa en específico, es una marcha, bueno, una de las cosas impresionante. Y esa tuvimos a bien trabajarla el año pasado, porque sí logramos encontrar algunas partituras. En algunos casos, pues sí, tuvimos que escuchar la grabación, que sí ayuda bastante, pero no ayuda en la totalidad como uno quisiera. Y esa marcha también aparece en una transmisión de la televisión. Precisamente cuando el Señor Sepultado va pasando frente al Palacio, año 98, si mal no estoy, y es ahí donde se escucha el pícoro. Se escucha la marcha. Entonces, ayuda bastante ese tipo de material. Renato, mire, aprovechando, yo quiero comentarle y quisiera que me dijera algo. ¿Usted conoce alguna obra que se llame Golondrinas del maestro Gerardo Raimundo Bobadilla? Sí, del maestro Bobadilla. Esa marcha fúnebre es una belleza. No hemos visto partituras físicas, pero estamos con el dilema ahí si el arreglo lo hizo el maestro José Manuel León o si lo hizo el maestro Rafael Juárez Castellanos, porque la marcha es del año 63 más o menos. Así es. Aparece estrenada, que fue estreno en La Reseña con el maestro Víctor Manuel Lara. Y aparece ahí que el autor la iba a dirigir. Y ahí hay una cosa muy interesante, que el maestro Raimundo Bobadilla tiene una gran cantidad de música. ¿Sí? Gran parte de esa música que él tiene a su nombre fueron arreglos del maestro Rafael Juárez Castellanos. Por eso es de que esas marchas se fueron perdiendo, porque los arreglos del maestro Juárez Castellanos son hasta cierto punto muy complicados, muy, muy complicados. Y ya en su última fase de vida, por así decirlo, pues ya fue el maestro José Manuel León el que le hacía varios de los arreglos. De hecho, esta Golondrinas del maestro, una peculiaridad que tiene es el final. Sí. Esa es la peculiaridad de esa marcha. Y sería interesante ver las partituras, ver cómo es que está estipulado el final, ya hablando ya de la partitura. Sí, para quienes no han escuchado esta marcha fúnebre, los invitamos a escuchar la marcha en YouTube, Golondrinas del Maestro, y especialmente el final, ¿verdad? Hay un final en donde pues el pícolo hace las partes de las golondrinas y hasta hay un solo de gong, ¿verdad? Sí. Es una cuestión algo compleja, pero... Tiene una dinámica porque se escucha que también algunos maestros como que usaron pitos o algo para hacer sonidos. De aquel gorgorito de pajarito, exacto, ¿verdad? Con agua. Exacto, cosas que también hay otras obras que se usan, sí, ese tipo de dinámicas, sí, como en el jardín del monasterio, que la partitura indica que hay que hacer soniditos de pájaros. Ojalá que en el 2026, en algunos programas de marchas fúnebres, pues veamos programadas estas marchas y que pues sea usted, Renato, quien en realidad apoye a todo esto. Renato, para ir dándole otro tinte a nuestra entrevista de hoy, nosotros pues cuando vamos en la procesión pues sale el cortejo procesional, sale la banda de música, ¿verdad? Que se acompaña de toda su parafernalia, pues porque también la banda lleva una parafernalia, lleva un equipo de personas, un equipo humano, ¿verdad? Lleva mobiliario que también hay que organizar porque pues es parte de lo que hay que hacer. Pero parte de lo último que se ha visto en los últimos años, pues es los famosos archiveros, ¿verdad? La plaza pues, del archivero, que para uno como encargado general de proyecto y director que en ese momento va produciendo el evento, pues es y ha sido de mucha y valiosa ayuda para pues disipar un poco el trabajo que uno hace. ¿Cómo surge entonces, Renato, esta idea o cómo funcionan los archiveros? ¿Cómo se organiza un archivo musical para una procesión, Renato? Y también quisiéramos saber, pues cuando las inclemencias del tiempo no nos favorecen, ¿verdad? ¿Qué inmediatamente procede dentro de una banda de música para esto? Empecemos primero con cómo se organiza un archivo musical para una procesión. Bueno, primero, evidentemente con un cierto tiempo de antelación,
hay que ver qué música es la que la hermandad o la cofradía está solicitando. Cuando hay la oportunidad que el programa sea libre, pues es un poquito más fácil, porque ya uno que sabe del tema, pues uno ya puede hacer un programa acorde. Pero no siempre es así. Y tampoco no siempre los programas son muy buenos, por así decirlo. Entonces uno tiene que organizar primero el material que uno tiene y con el archivero ya irse poniendo de acuerdo sobre qué marchas van en el cuadernillo, qué número es el del cuadernillo y en qué momento ya se empiezan a repartir las de papel, porque es una cosa, la verdad es complicado repartir partituras, principalmente si es un grupo grande. Se pone muy complicado y pienso yo que sí ha sido de gran ayuda últimamente que el número de integrantes ha crecido. Antiguamente pues las bandas eran de 25 músicos, 30 era sin mucho. No era tan complicado y antiguamente no se tenía la figura del archivero. Era el mismo director quien tenía que repartir las partituras. Y yo me acuerdo que de pequeño ver a algunos directores que ellos mismos llevaban un maletín, se lo daban a alguien y a la hora de repartirla terminaban una marcha, llegaban a sacar un sobre, un folder y ellos mismos la iban repartiendo. Según me había estado indagando, sí llegó a haber algunas personas que colaboraron con algunos directores a repartir papeles de forma ad honorem, de forma gratuita. Recuerdo que el maestro Carlos Gómez alguna vez me contó que con Carlos Mendizábal llegaba un muchacho y que era él quien lo ayudaba a repartir papeles. Y este muchacho, según me contó el maestro, salía en una foto famosa de Jesús de la Parroquia, donde se ve la banda atrás. Es un muchacho que va vestido de rojo. Y con el tiempo, pues, prácticamente el primer archivero que hubo fue el señor Alfonso Alvarado Lanuza, Carwash, como se le llamaba. Él fue prácticamente el primer archivero que hubo formalmente con plaza. Sí, y con los maestros colindres. Con los maestros colindres, sí. Con el maestro Escalante. Él trabajó con mucha gente, mucha gente. Que era un personaje infaltable en la banda de música, porque pues su trabajo en realidad era un trabajo muy bueno. O sea, él, como usted dice, pues fue como la primer figura de un archivero formal que existe y pues creo que desde ahí viene este legado de esta figura del archivero. Exacto, exacto. Realmente repartir papeles no es algo tan fácil y sí me han contado que él era muy, muy efectivo a la hora de repartir papeles. Y estamos hablando de una época donde los cuadernillos tenían solo como 20 marchas, pues no tenía tanta marcha. Su sobrenombre viene porque se los voy a contar a mis amigos de coloquio musical para que pues que el maestro también quede en respeto. Se le decía, bueno, le decían el sobrenombre Carwash porque pues él vivía en un lugar en donde pues se ocupaba para Carwash, ¿verdad? Entonces pues siempre hablaban del maestro Alfonso, que incluso tiene una marcha que se llama Peregrino de Fe, ¿se recuerda usted? Son 2 o 3 marchas las que él tiene. Y tocando el tema de los arreglistas, el que le hacía los arreglos a él era el maestro Manuel de Jesús Vivar, quien era trombonista. Es trombonista de la Sinfónica. Sí, él era quien le hacía los arreglos. Me recuerdo que está esa marcha, Peregrino de la Fe. Hay otra marcha que alguna vez vi, que esa sí no la tengo en el archivo, pero alguna vez la vi, que no recuerdo si se llama Divino Jesús de la Caída, pero era dedicada a un nazareno pequeñito de la Caída, que salía de una casa que está a la vuelta de la Merced. Ah, sí. De ahí salía un Jesucito de la Caída y todavía sale. Todavía a él está dedicada esa marcha y sí recuerdo haber visto esos papeles alguna vez, pero no me recuerdo en dónde fue. Pero sí, esa marcha sí existe, pero todavía está perdida. Hasta la fecha todavía está perdida. Ya. También pues luego podemos hablar de otros. Hay un archivero muy efectivo también en el Calvario, me parece que es de apellido Marroquín. No sé si usted tiene conocimiento. No me recuerdo, ¿no? Pero me imagino que ya es propio de la hermandad. Ajá, también hacía un muy buen trabajo en lo que respecta a archivo, ¿verdad? Sí, han habido muy buenos archiveros y yo creo que lo crucial de un archivero a la hora de repartir las partituras es saber a quién darle los papeles. Ajá. Porque un papel mal dado y se acabó todo. Exacto, y entre músicos hay maestros que son segunderos, de segundas voces. Hay maestros que son para primeras voces. Por ejemplo, el maestro Capula, Juan Antonio Ramírez, como clarinete, él es segundero de toda la vida.
es segundero. Entonces, darle a él un clarinete primero te lo devuelve. Es no saber quién es él, prácticamente. Sí, definitivamente. Es no saber quién es él. Sí, y es que pongamos toda esta parte, esta logística, pues se hace con tiempo de anticipación al cortejo procesional. Yo veo, por ejemplo, las veces que pues hemos acudido con mi familia a ver la procesión de San José, y es una cosa pues kilométrica, repartir y quitar papeles en la banda de Jesús, porque pues tienen que estar muy pilas los archiveros, a quién dar, a quién quitar, qué marcha sigue, qué marcha no sigue. Le voy a contar algo aquí, porque también pasa lo siguiente. Hace unos años yo tuve la oportunidad de participar en una procesión, llamémosle grande, importante de la zona 1, y ya en la madrugada del sábado de gloria, ya con el cansancio dado y todo, se repartió un papel, que ese papel tenía copia al frente y copia atrás. Entonces pues se repartió el papel, que me recuerdo muy bien que era la marcha Condena Injusta. Y lamentablemente, ¿verdad? Cuando el director dio sus 4 compases, sus 4 pulsos, pues unos empezaron al frente y otros empezaron atrás. Hubo que cortar la marcha, pues porque ya era el turno de entrada, y pues son cosas que no pueden y no deben pasar, ¿verdad? Sí, y realmente ese es un problema que se da muchas veces con las partituras a mano, porque yo creo que contaban ahí una anécdota que con el maestro Colindres, Luis Colindres, se tenían 3 versiones de la marcha fúnebre número 3 de Prem, y siempre salía mal la marcha, pero era porque él usaba 2 o 3 arreglos distintos. Y juntó todos. Entonces, sí, hasta en eso hay que tener mucho cuidado, por eso de que ya en la actualidad, si uno usa partituras a mano, es preferible que todas sean del mismo arreglista o del mismo punto, si así lo queremos ver, porque no siempre tiene que ser arreglista, puede ser un copista. Claro. Pero que sea de la misma persona, o si está mucha la duda porque mucho papel así diferente y todo, es mejor trabajar la computadora y es mejor ir más a la segura para dar obviamente pues un buen trabajo, una buena impresión de la marcha y que no salga un desastre como muchas veces ha pasado. Ha pasado, claro. Renato, pues ya para ir aterrizando, pues las hermandades y cofradías regularmente pues hacen una programación, ¿verdad? Para que pues a los devotos les interese el ir a acudir a esa procesión y a cargar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando las inclemencias del tiempo pues ya no permiten que la procesión continúe? Bueno, en este caso pues sí continúe, pero no con el programa ¿cuál es su punto de experiencia pues cuando llueve fuerte? Pongamos una procesión del Carmen, por ejemplo, de julio, que llueve, una procesión de Santo Domingo que es muy propensa a que tenga lluvia. ¿Qué pasa con el archivo? ¿Qué es lo que procede físicamente y luego con el programa? Cuéntenos su experiencia. Bueno, para empezar, lo ideal siempre es bueno hacer 2 programas, el que se va a usar y el otro por emergencia. Y un tercero por cualquier situación totalmente extraordinaria, porque uno dice, son cosas que no van a pasar, y cuando uno dice eso, pues pasan, ¿no? Y el tema de la lluvia, hay que recordar que estamos en un país que en cualquier momento puede llover. Realmente en cualquier momento puede llover, aunque el invierno esté marcado. Y a la hora de que las inclemencias del tiempo pues no ayudan, pues toca guardar todas las marchas fúnebres de papel para precisamente evitar que se dañen las partituras. Y eso y aparte que no se mira. Para alguien que usa lentes a la hora de llover es prácticamente ver borroso después. Con lentes uno mira un montón de gotas y sin lentes pues uno no mira nada, entonces no se va a ver el papel. Y ya se empiezan a utilizar marchas fúnebres de memoria, que ya son del acervo cultural del músico. Y aquí hay varias, la mayoría son marchas fúnebres cortas, pero sí hay alguna como Jesús de San Bartolo, que es un poquito más larguita. Y hay que saber también, inclusive las de memoria, hay que saber en dónde ponerlas a la hora de hacer el segundo programa, porque es lógico que a la hora de la lluvia una procesión avanza un poco más rápido. Claro. Entonces no se va a meter una marcha de memoria, por muy de memoria que sea, en una cuadra corta. Entonces es mejor meter una marcha pequeña de memoria, así bajo la lluvia, recibe el turno, empezamos la marcha, se termina el turno y ahí hasta que se quita la lluvia o hasta donde termine uno, pues, porque la procesión, claro. Ahí sí que todo puede pasar. Cuando pasa esas situaciones de la lluvia, todo puede pasar.
Definitivamente, Renato, muchas gracias por esas experiencias. A veces es lo que no se ve en las procesiones, es lo que pues vamos nosotros haciendo atrás, ¿verdad? Ese trabajo pues que es del músico y pues que a veces no se ve, pues hay una logística organizada ahí en la banda de música. Renato, para ir terminando, ¿alguna experiencia especial que usted haya tenido pues en este archivo que usted pues ha recopilado o en la propia calle, ¿verdad? Al momento de pues usted generar y realizar este trabajo de archivero, ¿alguna experiencia que usted nos quiera contar que de verdad sea valiosa para usted y que la quiera compartir con nosotros? Realmente valiosa, sí, valiosa, el rescate de las marchas fúnebres. O sea, no hay algo más satisfactorio, ya sea como archivero o como músico, recibir una partitura que uno conoce, pues, porque todas las marchas que entran al archivo siempre se revisan, interpretarla y escuchar a los demás, pues decir, puchis, qué marchona vos, y, puchis, qué tachilera vos. Y son cosas que pasan, y muchas veces se ha dado la situación de que se reparten papeles y nadie sabe que esos papeles yo los di. Eso pasa muchas veces. Y es la verdad, como experiencia de vida, es muy bonito escuchar parte del trabajo de uno y recibir la gratitud de las familias a la hora de rescatar una marcha. Una de las gratitudes más significativas que yo he tenido ha sido la familia de la maestra Ana María de Pira, que yo me recuerdo que esa marcha se reestrenó por pura suerte, la verdad por pura suerte fue que se reestrenó, porque en la programación, como es un homónimo precisamente la marcha de ella, que se llama Salve Madre Dolorosa, es un homónimo con la marcha de Crocker, del maestro Crocker, y me recuerdo que en el programa iba a nombre de la maestra Ana María de Pira. Y en el programa que llevaba la banda llevaba el nombre de Crocker, precisamente pues por el homónimo. Y esa marcha ya la tenía en el archivo y me acuerdo que me la llevé, dije yo, por cualquier cosa, y que si la banda no tenía la marcha, no sabía ni siquiera qué marcha era. Y se repartió, la familia estuvo presente ese día y realmente ha sido de las experiencias más bonitas porque con ellos tengo una muy buena relación, y hace poco pues tuve la oportunidad de verlos nuevamente en una actividad que se dio en el Palacio Nacional. Tuve la oportunidad de convivir con su hija y con parte de su familia, la familia de la maestra Aide Moncrief, la familia del maestro Raimundo Bobadilla, de la familia de Mario Silva. Y entonces son experiencias muy especiales porque ya más allá de la investigación formal, el conocer un poco más de la vida del compositor, de su personalidad, que también eso muchas veces influye en la música, de la personalidad del compositor, pues son cosas muy, muy bonitas, muy especiales, y hace valorar cada una de las piezas que uno llega a recopilar, y precisamente por darle ese valor, a sugerirlas cuando la ocasión lo amerita. Renato, muchísimas gracias. Parte del objetivo de este programa Coloquio Musical también es brindarle a las personas, a usted que nos está observando ahí, pues una ventana cultural y artística. Y Renato, yo pienso que con todo lo que pues usted tiene en conocimiento y en material, yo honestamente creo que ya es capaz de poder hacer un libro, ¿verdad?, de toda esta historia, y que pues quede perpetrado para las generaciones venideras pues todo este trabajo que usted ha hecho. Así que Renato, personalmente yo le quiero agradecer, Renato, le quiero contar a todos pues que cuando allá tenemos algún evento y pues no tenemos tal obra, pues es a Renato a quien pues nosotros siempre hemos buscado. No tenemos otra persona más porque siempre creemos que su disponibilidad, Renato, es muy cortés y muy generosa. Hay gente en este medio muy celosa, ¿verdad? Y a veces hasta cierto punto pues hay envidias, ¿verdad? Pero pues nosotros sí creemos que la música es para unir, que la música es para hacer amistad. Y hoy pues aquí le quiero dar un agradecimiento personal por todas las veces que usted me ha ayudado. A veces hasta las 11 de la noche hemos estado ahí molestándonos, ¿verdad, Renato? Que sí, mire, maestro, no me la ha mandado, ¿verdad? Pero de verdad, muchas gracias, Renato, por todo ese apoyo. No, y eso es importante pues tocarlo, que aquí todos estamos en un mismo barco. Todos somos parte de un gremio y realmente la música es para compartir. Sí es cierto que con varios maestros de la vieja escuela, pues sí existía ese recelo, no tanto la envidia, sino que el recelo. Porque hasta cierto punto yo entiendo que a veces
pueden pasar cosas con las obras de uno, se las pueden robar, o cosas que los sí, plagios, ¿verdad, los Renato? plagios, cosa que sí ha pasado. Ha pasado en Guatemala. pasado y nosotros conocemos a las yo perfectamente sé que es un plagio, pero o sea, los plagios sí fueron un dolor de cabeza en su momento. Sí, sí. Pero son cosas que pasan, pero realmente la música es para compartir, la música es para unirnos. Es bueno que nosotros como gremio pues demos el ejemplo de ser un gremio unido, de ser un gremio que se apoya mutuamente y ante todo que pues estamos todos unidos siempre para cualquier circunstancia, ¿verdad? Renato, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación hoy. Ojalá que le demos una parte 2, tal vez en la Cuaresma 2026, que pues ya empezamos ya las planificaciones ahí con Néstor Gil para pues empezar a ver programación de Cuaresma 2026, pero el tiempo pues se nos va. Hoy me quiero tomar el tiempo para agradecer muchísimo el favor de todas las personas que hicieron posible el concierto Vientos de Hormigos para Papamingo el pasado 12 de julio del 2025 en el Teatro Municipal de Misco. Renato, fue una experiencia, le digo, creo que ha sido hasta el día de hoy tal vez uno de los conciertos más importantes que yo he dirigido y que he tenido a mi cargo la producción. La verdad es que con esta dedicación de los meses que se le dio de producción y de detalles, pues logramos tener un producto final magnífico y de muchísima calidad, no porque yo lo diga, sino pues porque la misma gente lo dice. Hemos recibido muchas felicitaciones. Quiero agradecer especialmente a mis amigos de la subdirectiva de Santo Domingo de Guzmán de la colonia Berlín, en zona 10 de Misco, porque pues aquí con ellos pues se replica aquello de que el árbol más grande de la tierra pues no lo botó un serrucho, sino una termita, y a veces cuando somos así de pequeños pues necesitamos hacer proyectos grandes. Les invitamos a las actividades en Misco. Ahorita en agosto pues ya está instalada la fiesta al patrono Santo Domingo. El próximo domingo pues estaremos en Lodebrán, zona 6 de Misco, y el próximo sábado 26 en Colonia Berlín, retornando a Santo Domingo de Guzmán. Así que bienvenidos a Misco, a las ferias patronales de Misco, y primeramente Dios, nos saludamos el próximo 31 de julio en un próximo coloquio musical. Buena tarde para todos. Feliz tarde. Nato, gracias. Estéreo Fe, la radio hecha por cucuruchos, para cucuruchos.